down. I need loving, loving, I need now. Se define como la evolución de distintas especies partiendo de una especie ancestral. Cuando esto sucede en un periodo corto, hablando en millones de años. Cuando estos organismos se diversifican, es cuando sucede lo que se conoce como una radiación adaptativa. En pocas palabras, cuando los planes estructurales básicos se diversifican, son producto de una mega evolución. Esto ocurre porque a nivel especie las zonas adaptativas son iguales a los nichos ecológicos. Si las zonas adaptativas están desocupadas, pueden ser utilizadas para la radiación adaptativa. ¡Los reptiles! En los grupos adaptativos reptiles surgen de unos antracosaurios, que son tetrápodos parecidos a un anfibio. Esto sucedió hace 300 millones de años y se dividen en 3 grupos. 1, que son los anapsidios, 2, que son los diapsidios, y 3, que son los sinapsidios. Anapsidios se caracterizan por un cráneo sin aberturas temporales y morfológicamente manejan algo ancestral y un derivado, y lo vemos como ejemplo en las tortugas. 2. Diapsidios. Ellos se caracterizaban por tener 2 aperturas temporales, y de aquí nacen los lepidosaurios, que son los reptiles modernos. En estos no podemos contar a las tortugas y a los cocodrilos. Después siguen los arcosaurios. En estos sí contamos a los cocodrilos. Después los sauropterigios. Estos son acuáticos extintos. Y después los latanosaurios, que son acuáticos parecidos a los delfines. Seguimos con los sinapsidios. Ellos se caracterizaban por tener una apertura temporal y son los primeros que se diversificaron. Fue el primer grupo diversificado y sus principales, ¿cómo podemos decir? Los grupos principales fueron los extintos y los mamíferos. De aquí salen 3, que son los pelicosaurios, los terapsidios y los mamíferos. La radiación adaptativa ocurre con frecuencia cuando se introduce una especie a un nuevo ecosistema o cuando hay especies que logran sobrevivir en un ambiente que les era hasta entonces inalcanzable. Un ejemplo de esto son los pinzones de Darwin, de las Islas Galápagos, que se desarrollaron a partir de una única especie de pinzón que llegó a las islas. Otros ejemplos incluyen la introducción por el hombre de mamíferos predadores en Australia, el desarrollo de las primeras aves que repentinamente tuvieron la capacidad de expandir su territorio por el aire, o el desarrollo de los dignos durante el Devónico. Existen 3 tipos básicos de radiación adaptativa. Es cuando una especie que desarrolla una habilidad radicalmente nueva puede alcanzar nuevas partes de su ambiente. Un ejemplo de esto es el vuelo de las aves. Sucede cuando una especie que puede, a diferencia de otras, sobrevivir en un ambiente radicalmente cambiado, probablemente se ramifique en nuevas especies para cubrir los nichos ecológicos creados por este tipo de cambios. Un ejemplo de radiación adaptativa como resultado de un cambio ambiental fue la rápida expansión y desarrollo de los mamíferos después de la extinción de los dinosaurios. Son ecosistemas aislados, tales como islas y zonas montañosas. Pueden ser colonizados por nuevas especies, las cuales, al establecerse, siguen un rápido proceso de evolución divergente. Los pinzones de Darwin son ejemplos de una radiación adaptativa que ocurrió en un... Hola, yo les voy a hablar un poco sobre las características de la radiación adaptativa en general. Bueno, estas son 4 características y la número 1 es que estas especies deben tener un ancestro en común. A esto me refiero con que el ancestro creador que tengan en común debe ser reciente. Y no es lo mismo que la monofilia, en donde los descendientes de un antepasado están incluidos. Eso diremos. 2.
una correlación fenotipo-ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Significa una asociación significativa entre el ambiente y las características fisiológicas o morfológicas que tengan las especies. Es el carácter de utilidad. ¿Qué es eso? El carácter de utilidad son las ventajas de rendimiento o adecuación que va a tener la especie pues en el entorno. Y número 4, la especiación rápida. ¿Qué es esto? Es la presencia de uno o más pulsos en la aparición de nuevas especies, en la época en la que se encuentran, obviamente. Y más adelante le van a hablar un poquito más. Gracias. Hola, mi nombre es Iván, soy del lote número 8 y les voy a hablar de un tema muy breve que es la dinámica de la relación adaptativa. Esta dinámica es tal que dentro de un corto periodo o lapso de tiempo, muchas especies se derivan de una o varias especies de ancestros. De este gran número de combinaciones genéticas, solo unas pocas especies pueden sobrevivir con el pasar de un lapso de tiempo. Entonces, tras el rápido desarrollo de muchas especies nuevas, muchas o tal vez la mayoría de las especies ancestras desaparecen tan rápidamente como aparecieron. O sea, su pasar no lleva mucho tiempo. Las especies supervivientes están casi completamente adaptadas al nuevo ambiente. El auge y caída de las nuevas especies está actualmente progresando muy lentamente comparado con el ritmo de salida de las especies. Nuestro tema es la relación adaptativa en los reptiles. Más adelante, pues, se explicarán la relación adaptativa en pequeños reptiles, bueno, no pequeños ejemplos, que son el cocodrilo, las tortugas y las serpientes. Todo esto tiene causas y consecuencias que se explicaron en la parte anterior. Hola. Bueno, como saben, bueno, yo soy Israel, antes que nada, y soy el de los ejemplos y las explicaciones tontas que les harán entender un poco más el tema del que estamos hablando. Nuestro tema es radiación adaptativa, así que ahora les pongo un pequeño ejemplo para que entiendan un poco más sobre este bonito tema. Bueno, antes que nada, a esta altura, mis compañeros ya deberían haber explicado qué es la radiación adaptativa y algunos otros conceptos que tal vez aquí ocupe. Así que, bueno, tomaremos el ejemplo de los cocodrilos, porque me gustan los cocodrilos y porque son los únicos juguetes de los que tenía. Bueno, este ejemplo es un poco, pues, ficticio, no es real, no son especies reales, obviamente, porque será muy complicado hablar de especies reales, así que les hablaré de un ejemplo ficticio para que entiendan lo que es la radiación adaptativa. Y bien, pensemos en un cocodrilo, una especie de cocodrilo. Esta especie de cocodrilo, como saben, en la radiación adaptativa se necesita una especie que sea la originaria. En este caso será este cocodrilo y lo llamaremos cocodrilo francisca. Bueno, el cocodrilo francisca es una especie la cual llegará a una zona donde hay río, hay costa y hay pantano. El cocodrilo ya llegó, y pues ahora tiene que adaptarse, o bueno, tiene que llegar a distintos individuos de esta especie a todo lo que es esta zona. Algunos llegarán al pantano, algunos a la costa y algunos al río. Ahora, lo que pasa aquí y en lo que consiste la radiación adaptativa es que un individuo o los individuos que tengan ciertas características serán los que sobrevivan con las que tengan características que se adapten mejor al medio, serán los que sobrevivan. Así que, ok. Ahora mágicamente aparecieron individuos de la especie francisca de cocodrilo. Y bueno, verán, aquí tenemos individuos. Este individuo tiene la boca abierta y fuerte, que tiene, bueno, ciertas características. Este tiene cola larga, igual boca fuerte, y estos tienen una boquita alargada y igual se ve que tienen una cola larga y fuerte. En fin,
Ahora les explicaré. Si todo este grupo, estos cocodrilos con distintas características, todos, cabe recalcar que todos son la misma especie, pero tienen características distintas. Bueno, si todos llegaran, cada tipo de cocodrilo, bueno, de estos, se adaptarían a una zona diferente. Por ejemplo, los que son de boca grande se adaptarían al río. ¿Por qué al río? Porque en el río habrá presas grandes y porque necesitan velocidad y necesitan fuerza en la mandíbula para poder atrapar estas presas. Los cocodrilos que sobrevivirán a la costa serán estos, ya que tienen la boquita larga, bueno, el hocico largo, y les servirá para atrapar peces y demás animales. Además tienen una cola fuerte que les ayudará a nadar. Y en el pantano son presas variadas, así que aquí sobrevivirán este tipo de cocodrilos, que tienen, bueno, pues distintas características más variadas, más versátiles, que son a cola larga, tienen velocidad, tienen el hocico pues apto para todo tipo de presas, así que sobrevivirán ahí. Y bueno, esto es como que una explicación de lo que es la radiación adaptativa de la especie del género Francisca, salieron pues otras especies. Esto es la especiación. Por ejemplo, saldría los cocodrilos, el género Francisca bocaabiertatum, Francisca hocicolargatum y Francisca de todo un poco datum. Y bueno, esas serían una explicación bastante simple de lo que es la radiación adaptativa. Una especie genera especies distintas de acuerdo a su hábitat. Y bueno, ya. Eso sería todo.